En el programa de hoy, el presidente Donald Trump calcula que los impuestos a las importaciones extranjeras fortalecerán la economía estadounidense, mientras los países afectados reaccionan con medidas para mitigar las consecuencias sobre sus exportaciones. Ante la crisis en el servicio privado de salud en Colombia, los obispos se ofrecen como mediadores entre el gobierno y las compañías de seguros. La dictadura militar en Myanmar cede a las presiones y declara un cese al fuego temporal en la guerra civil para facilitar la ayuda a las víctimas del terremoto. El número de muertos asciende a más de 3.000. A menos de un mes de la canonización de Carlo Acutis, su madre comparte su testimonio de conversión gracias a las virtudes de su hijo, el Señor Apóstol de la Eucaristía. En España presentan el que habría sido el verdadero rostro de Santa Teresa de Ávila. Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, Eddie, muy contentos de iniciar este programa con nuestros televidentes, informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con detalles sobre los esperados y temidos aranceles o impuestos en las importaciones anunciadas por el presidente de los Estados Unidos para proteger su economía. Veamos el informe de EWTN News Nightly. El presidente Donald Trump estableció aranceles. Lo anunció el miércoles último ante cámaras. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia americana. Es nuestra declaración de independencia económica. Trump cree que el impuesto a las importaciones extranjeras ayudará al futuro financiero estadounidense. Pero ahora nos toca prosperar y al hacerlo usar billones y billones de dólares para reducir nuestros impuestos y pagar nuestra deuda nacional, y todo sucederá muy rápidamente. Pero una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad Marquette muestra que la mayoría de los estadounidenses se oponen a los aranceles. El 58% piensa que los aranceles dañan la economía de Estados Unidos. El mismo porcentaje cree que las políticas de Trump aumentarán la inflación. En días previos, en el Parlamento de Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, se refirió a los aranceles. Permítame ser claro con la Cámara. Una guerra comercial no beneficia a nadie y adoptaremos un enfoque tranquilo y pragmático. Por eso avanzan las conversaciones constructivas para establecer un acuerdo de prosperidad económica más amplio con Estados Unidos. El presidente Trump cree que otros países llevan años estafando a Estados Unidos y quiere traer la industria de nuevo a América. Los empleos y las fábricas volverán rugiendo a nuestro país y ya lo están viendo. Vamos a sobrecargar nuestra base industrial nacional. Vamos a abrir los mercados extranjeros y derribar las barreras comerciales extranjeras. Ahora veamos las reacciones de los socios comerciales de Estados Unidos. Los nuevos aranceles son como mínimo del 10% para los productos de todos los países. Son más altos a los que considera con mayores desequilibrios comerciales con Estados Unidos como Europa y China, entre otros. Los aranceles también perjudicarán a los consumidores de todo el mundo. Millones de ciudadanos tendrán que hacer frente a facturas de compras más elevadas. Los medicamentos costarán más, así como el transporte. La inflación subirá y esto perjudica en particular a los ciudadanos más vulnerables. Todas las empresas, grandes y pequeñas, sufrirán desde el primer día. La guerra comercial abierta por el presidente Trump es una pésima noticia para el mundo. Lo es también para Estados Unidos y, por supuesto, también lo es para Europa y, en consecuencia, también para España. Europa, si miramos al este y al oeste, ya estaba recibiendo ataques híbridos desde el este por parte de una Rusia cada vez más beligerante con el proyecto europeo. Y ahora se suma ese ataque comercial proveniente del oeste. El mundo es una familia. Esos principios que en un foro de estas características son compartidos, nos parecen de sentido común, hoy día están siendo puestos en cuestión. Cuando se imponen aranceles de manera unilateral, sin considerar las reglas mutuamente acordadas, dejando de lado cualquiera de los principios que rigen el comercio internacional, por ejemplo, a través de la OMC, y rigiéndose a través de la ley del más fuerte. Llevamos la mirada a Myanmar, en el sudeste asiático, con una noticia que da gran alivio a los sobrevivientes gracias a la presión internacional a 6 días de terror y angustia por el terremoto. Le contamos de qué se trata. Hasta el 22 de abril dura la tregua de alto el fuego temporal contra los grupos opositores que la dictadura militar de Myanmar declaró para facilitar la ayuda tras el terremoto del 28 de marzo. En la cadena estatal MRTV informaron así.
Con empatía y comprensión hacia las personas de todo el país que sufren a causa del impacto del terremoto y con la intención de llevar a cabo operaciones de rescate y recuperación de manera eficaz y eficiente, así como de restablecer la estabilidad y la paz, el ejército ha declarado un alto el fuego temporal. El acuerdo entre el gobierno militar y sus detractores llega luego de los reclamos de la Iglesia local y las Naciones Unidas en nombre de los cientos de países miembros, mientras confirman que la cifra oficial de muertos supera los 3.000. Hay más de 4.500 heridos y 341 desaparecidos. En cuanto sentí el primer temblor, me deslicé debajo de mi cama, que está en el primer piso. Todos los escombros y ladrillos cayeron sobre la cama, que es de madera, y me protegieron. Los ladrillos rodaron por la cama de madera, alejándose de mí. Así sobreviví. Algunas personas corrieron despavoridas y fueron golpeadas por los ladrillos que caían, lo que les provocó la muerte. Los rescatistas siguen buscando más sobrevivientes. Un sacerdote de la diócesis de Loícao, al este de Myanmar, que pidió mantenerse en anonimato, dijo a Ciprensa que la iglesia trata de ayudar a los damnificados, pero hay controles militares en todas partes que impiden el paso y en algunas áreas el ejército ni siquiera permite que las víctimas reciban la asistencia que necesitan. Denunció que quienes salieron con vida están en condiciones deplorables, sin comida ni agua potable y sin refugio. Hay gran necesidad de asistencia médica, tampoco hay acceso a hospitales adecuados. Por ahora dormimos en el suelo con colchones. Algunos que aún tienen mosquiteros los instalan, mientras que los que no, duermen al aire libre. La hermana Benedetta, superiora de un convento en Mandalay, la zona más afectada por el terremoto, dijo a Vatican News que la mayoría de las iglesias y lugares de culto cristianos sufrieron grandes daños. Pidió ayuda a la comunidad internacional porque señaló que ahí no ha llegado el apoyo y hace falta de todo. Mientras, Marco Tingwin, arzobispo de Mandalay, dijo que aunque el sufrimiento es cada vez mayor, la esperanza en Dios sigue creciendo. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que la crisis humanitaria podría intensificarse aún más y que se necesita financiamiento sostenido para abordar las desesperadas necesidades humanitarias, sobre todo en zonas rurales. Este país ya ha sufrido una catástrofe humanitaria debido a un conflicto civil en curso, una guerra civil que lleva 4 años azotando el país. Mientras el país aún batalla con los auxilios por el devastador terremoto, el jefe del gobierno militar de Myanmar llegó el jueves a Tailandia para una cumbre regional en un inusual viaje internacional. La gente de Myanmar que está fuera del territorio desplazada por la violencia también sufre. El Papa Francisco siempre reza por esta etnia para que algún día regresen libres de violencia. Una reciente medida sobre ayuda humanitaria les da esperanza. Veamos. Este niño cose zapatos en medio de la calle. Busca ganar algo de dinero en un campamento para refugiados de Bangladesh. Aquí la precariedad abunda y la gente se sostiene de ayuda humanitaria para comer. Los miembros de este grupo étnico desplazado de Myanmar son conocidos como los Rohingya y tras el recorte de ayuda humanitaria internacional establecido por el gobierno de Trump, muchos temen. Desde que escuché la noticia empecé a sentirme muy mal. Antes podíamos comer algo, tomar medicamentos y pescar, pero ahora no podemos comer ninguno de ellos. Esa preocupación nos ha hecho sentir muy mal. Estamos preocupados por cómo vamos a alimentar a nuestros hijos con arroz, cómo vamos a enviarlos a la escuela, cómo vamos a permitirnos pescado si no tenemos suficiente. Será muy difícil para nosotros vivir en todos los aspectos. Ellos hablan el Rohingya, una fusión de árabe y urdu. Casi todos son musulmanes, pero hay comunidades islámicas que no los reconocen como tal. En 2017, el grupo terrorista Ejército de Salvación Rohingya de Arakan atacó a las fuerzas del orden de Myanmar. El caso desató una dura persecución general contra los Rohingya, a quienes no reconocen como sus ciudadanos. A pesar de estar allí desde el siglo VIII, más de 700.000 huyeron a Bangladesh. En diciembre de 2017, el Papa Francisco visitó Bangladesh. Pidió perdón a los Rohingya por la indiferencia del mundo ante su situación. Hace unos días, los refugiados rohingyas se enteraron que el gobierno estadounidense los seguirá ayudando. Me alegro de que el presidente de Estados Unidos esté donando el dinero que proporcionará comida a nuestros nietos. Estamos muy contentos.
Algunas personas podrían haber muerto y otras podrían haber peleado por el hambre. Ahora la gente podrá vivir como lo hacía antes. Estoy extremadamente feliz porque siento que yo también podré vivir como antes. De acuerdo a Associated Press, Estados Unidos confirmó que brindará $73 millones en una nueva ayuda financiera para los refugiados rohingyas a través de la Agencia de Alimentos de la ONU. Bangladesh señala que la solución al drama de los rohingyas está en su retorno a Myanmar, pero el reciente terremoto y las complejidades políticas hacen que su repatriación sea incierta. Dirigimos la mirada hacia Colombia, donde el servicio de salud enfrenta una de sus peores crisis. Hay graves fallas en la atención de los pacientes, falta de medicamentos y de garantías para el desempeño de los profesionales de la salud, deudas millonarias con los hospitales y disputas entre el gobierno y las entidades privadas prestadoras de salud. Los obispos se comprometieron a intervenir en el problema. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Ana María es madre de un niño de 7 años que sufre de epilepsia. Desde diciembre de 2024, su seguro privado no le entrega medicamentos. La vida de mi niño está en riesgo porque empezaría a convulsionar. Y pues las convulsiones de él son graves por el síndrome que él tiene. Y debido a esas convulsiones, mi niño puede tener consecuencias a futuro. Hasta puede también morir si no consume estos medicamentos a tiempo. Nosotros ya no tenemos recursos para seguir comprando los medicamentos porque mensualmente, desde que la EPS no nos está entregando medicamentos, nos gastamos alrededor de 2.400.000 pesos comprando esos medicamentos. Es considerada la crisis de salud más grave de las últimas 3 décadas en Colombia. La Asociación Colombiana de Pacientes Oncológicos informó que en 2024 el 45% de pacientes con cáncer interrumpió su tratamiento por falta de fármacos. Según la Asociación de Hospitales, la deuda de las entidades promotoras de servicios de salud privados con los hospitales y clínicas que prestan la atención asciende a los 20 billones de pesos, unos 11.000 millones de dólares, lo que causó múltiples recortes de servicios. Hace poco la Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del más de 75% en los reclamos por el sistema de salud en los últimos 2 años. Las quejas se concentran en 4 aspectos: falta de oportunidad en medicina especializada, falta de acceso a otros servicios médicos esenciales, falta de entrega oportuna de medicamentos, el incumplimiento de tutelas e inclusive el de los desacatos. A través de nuestras regionales hemos documentado múltiples deficiencias en la prestación de servicios médicos en distintas zonas del país. Esta crisis venía presentando graves síntomas desde abril del 2024, cuando, aludiendo a riesgos de quiebra y problemas en las operaciones, el gobierno nacional empezó a tomar el control de algunas de las entidades promotoras de salud más grandes del país, conocidas como EPS. Un año después de estas intervenciones, aseguradoras como la nueva EPS, la más grande de Colombia, con cerca de 11 millones de afiliados, hoy tienen millonarias deudas con clínicas y hospitales públicos y privados, lo que ha causado que suspendan la atención de sus afiliados. Igual sucede con otras 9 compañías de seguro médico de las 29 que hay en el país. Según la Unión de IPS de Colombia, en 2024 se cerraron más de 26.000 servicios de salud a nivel nacional. Por el lado de las farmacias, el panorama no es menos alentador. Pese a que los medicamentos les son recetados a los pacientes y sus familiares gastan horas esperando a que les entreguen, en muchas oportunidades tienen que regresar a casa sin ellos. Las empresas de salud no nos quieren entregar el medicamento a la hora. Ya cuando le entregan el medicamento a uno, la enfermedad avanzó y hay más de un muerto y ya. Reclamo para una señora, la señora mía, que es diabética, hipertensa y está sin drogas, sin insulina, sin nada. Esta crisis de salud tiene sus raíces en una profunda crisis financiera y en una disputa política que parece no tener una pronta solución.
El presidente Petro tiene en el legislativo un proyecto de reforma a la salud a través del cual busca crear un sistema público único. Insiste en eliminar la administración de recursos por parte de los privados, de las EPS, que funcionan desde 1993, pues los califica como un modelo corrupto e inhumano. Sin embargo, no es alentador el panorama para la aprobación de su iniciativa. Pero el sistema se lleva el dinero público, no el dinero privado, dinero del presupuesto nacional de unos negociantes que son capaces de matar al paciente por guardar una serie de medicamentos con la intención de que el proyecto de ley no se apruebe en el Congreso, y entonces ellos siguen captando decenas de billones de pesos del presupuesto en forma de ganancias particulares que se llevan al bolsillo y sacan del país. El lunes último, en un comunicado titulado Sanen a los enfermos, los obispos exigieron que se garantice el derecho a la salud. Invocaron el compromiso de todos los actores del sistema y se ofrecieron como mediadores para buscar soluciones. Todos los actores sociales han de evitar particularmente en este campo la tentación de la corrupción, la burocratización de querer politizar una realidad que está al servicio exclusivo del bien común, no de intereses particulares o de querer suprimir el esfuerzo conjunto entre los ámbitos público y privado. Mientras los gremios culpan al gobierno y este insiste en su propuesta política, los profesionales de la salud piden garantías. Entre tanto, enfrentan graves angustias a la espera de servicios en resguardo de sus vidas. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, a menos de un mes de la canonización de Carlo Acutis, su madre comparte su testimonio de conversión gracias a las virtudes de su hijo, el ciberapóstol de la Eucaristía. Además, en España presentan el que habría sido el auténtico rostro de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Cada vez falta menos para la canonización de Carlo Acutis a celebrarse este 27 de abril. En entrevista exclusiva para EWTN, Antonia Salzano, madre del joven beato, relató las virtudes, experiencias y acciones de santidad del ciberapóstol de la Eucaristía que hicieron que su fama se expandiera en vida y hasta hoy. Veamos. ¿Qué ha sucedido en torno a la figura de Carlo desde su beatificación? Bueno, todos los días recibimos noticias de posibles curaciones milagrosas, conversiones. Carlo, como sabes, ha hecho exposiciones sobre varias cosas, entre ellas una sobre los milagros eucarísticos que está dando la vuelta al mundo, a todos los continentes. Pero sobre todo, la fama de Carlo es verdaderamente extensa en todos los continentes. Tenemos grupos de oración, muchos conferencistas que se refieren a él. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, fue testimonio de la Conferencia Episcopal para el Renacimiento Eucarístico. Su exposición abarca miles y miles de parroquias. Así pues, digamos que Carlo lleva su impronta, sobre todo después de su beatificación. Más aún, aunque debo decir, y para ser honesta, digamos que desde que murió su fama se ha extendido, porque ya corrían estas exposiciones. Se presentaron en 2005 para el Año de la Eucaristía en una universidad pontificia de Roma, y de ahí dio la vuelta al mundo. Solo que Carlo seguía vivo. Luego murió en 2006 y desde el día del funeral ya tenía fama de santidad, porque era un joven muy bueno, que se ocupaba de los sin techo, de los discapacitados, de los ancianos. Hacía muchas obras buenas y luego sobre todo iba a misa todos los días, hacía adoración eucarística todos los días. Un chico que daba catequesis, así que ya había en la mente de mucha gente la idea de que Carlo era especial, así que empezaron a rezarle el día de su funeral. Una mujer con cáncer de mama que tenía que empezar quimioterapia le rezó y ese cáncer desapareció. ¿Cuál fue el milagro que condujo a la canonización?
Había una niña que había tenido, digamos, un accidente, un coma irreversible en el que realmente no había esperanza. La madre fue inmediatamente a Asís porque era el último intento. Su hija estaba en coma. Le habían dado pocas horas de vida. Ella rezó, suplicó a Carlo toda la mañana de rodillas y entonces la niña empezó a mejorar lentamente. Salió del coma y sobre todo no sufrió ningún daño. Es algo extraordinario porque de todas formas debería haber sufrido daños muy graves. ¿Ustedes estaban involucrados como familia? Sí, absolutamente. Carlo también fue un salvador para mí. Gracias a Carlo hice el descubrimiento de la vida, porque yo era como una protestante. No creía en los sacramentos ni estaba en la gracia de Dios. En realidad, lo que curaba era la presencia viva y real de Cristo entre nosotros. Pensaba que era un símbolo y gracias a Carlo entendí, en cambio, que es algo extraordinario. Es Dios en medio de nosotros con su presencia, como dijo el Papa Benedicto. Físico es, porque Él está presente espiritualmente en todas partes, donde dos rezan, donde hay un enfermo, un pobre, pero Él quiso y quiere estar con nosotros. Come quando era a Nazareth, a camminare sulle nostre strade, a stare con noi. ¿Por qué a Carlo le llamó la atención esta frase de la Madre Teresa? Puedes encontrar Calcuta en todo el mundo si tienes ojos para ver. Sí. Sì, perché diciamo Calcutta è sotto casa, diceva Carlo, non c'è bisogno di andare in India. Sí, porque Carlo decía que Calcuta está debajo de la casa. No hay necesidad de ir a la India, no. Vivíamos en el centro de Milán. Estaba lleno de gente durmiendo en la calle, gente que no tenía nada. Y Carlo se volvió muy cercano. Empezó a traer sacos de dormir, mantas, comida, a dar consejos sobre cómo ir, dónde ir, a pedir una vivienda de protección oficial, dónde ir a los comedores de beneficencia, a ducharse para conseguir ropa. Así que, a su manera, Carlo ha intentado encontrar un lugar en su barrio donde hacer el bien, porque tenemos que empezar a hacer el bien a nuestro alrededor. Por eso, en la vida cotidiana, Dios nos da continuamente la oportunidad de hacer el bien, de crecer en el amor a Dios y al prójimo. Que Dios ci dà continuamente l'occasione di fare del bene, di crescere nell'amore per Dio e per il prossimo. Mencionó un sueño en el que Carlo volvía a aparecer. Sí. Sí, soñé con Carlo, que me decía que saldría embarazada. Yo ya había perdido la esperanza. Después de la muerte de Carlo, ya lo había intentado, ya había solicitado la adopción de otros niños, y él se me apareció y me dijo que no, que volvería a ser madre. Y efectivamente, al cabo de un mes estaba embarazada. Poco después de morir, se me apareció y me dijo que llegaría a ser beato y luego santo. De hecho, esto resultó ser cierto. Ciertamente, los sueños también pueden ser instrumentos que Dios utiliza para darnos mensajes. En mi caso, he aquí este hermoso regalo que me hizo Carlo, que por cierto, mis hijos son mellizos e iban a nacer el día de la muerte de Carlo. Nacieron antes porque los mellizos suelen nacer antes, pero fue un gran regalo que me hizo Carlo. Y ahora le mostramos cómo habría sido el rostro de Santa Teresa de Jesús. Teniendo orientación proporcional para la correcta posición. Rostro sereno, pómulos marcados, ojos ligeramente almendrados, cejas gruesas y arqueadas, nariz recta y barbilla redondeada. Así se cree que era el rostro de la gran santa mística, Santa Teresa de Ávila, a sus 50 años. La apertura de su sepulcro en 2024 permitió estudiar sus restos. La profesora Jennifer Mann, especialista del Victorian Institute of Forensic Medicine de la Universidad de Monash en Australia, hizo la reconstrucción científica del que habría sido el rostro de Santa Teresa de Jesús. El profesor Ruggiero de Anastasio, del equipo del proyecto de investigación, me contactó para reconstruir el rostro de Santa Teresa de Jesús. Los investigadores me proporcionaron diversos datos para reconstruir el rostro de Santa Teresa de Jesús, medidas antropomórficas detalladas y radiografías tomadas desde varios ángulos. Otras fuentes importantes de la época de Santa Teresa de Jesús incluyen un retrato de Fray Juan de la Miseria y una descripción detallada de Santa Teresa de Jesús realizada por la Madre María de San José, que convivió con la santa. Primero reconstruyó el cráneo con arcilla y los dientes perdidos. Usó una combinación de metodologías de aproximación facial forense utilizadas en Estados Unidos y Reino Unido. Los músculos principales se moldearon con arcilla blanda sobre base de aceite.
Los tejidos blandos, como ojos, nariz y labios, se estimaron con fórmulas basadas en mediciones de la cabeza y las radiografías. Con el consentimiento del padre postulador general de los Carmelitas Descalzos, he esculpido a Santa Teresa de Jesús alrededor de los 50 años, reflejando su apariencia regordeta tal como la describió la Madre María de San José. El velo, la toca y el hábito de Santa Teresa de Jesús están inspirados en pinturas concretas siguiendo el consejo del padre Miguel Ángel González. Su estatura habría sido de alrededor de 1,56 m. Del examen de sus huesos se deduce que padeció osteoporosis, artrosis bilateral de rodilla y una afección ósea por debajo de ambos talones asociada a dolor. La profesora Jennifer Mann puntualiza que la tecnología moderna permite recrear rostros históricos basados en datos científicos, lo que significa que esta escultura puede ser la representación más exacta de cómo fue realmente Santa Teresa de Jesús en vida. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.